Bueno, bienvenidos, estamos acá de nuevo en FSH, vamos a ver el núcleo 3, mi nombre es Estefanía Cohen. Conmigo van a ver la primera parte, que es gametogénesis, y la segunda parte la ven a continuación con los ciclos sexuales y su regulación. Vamos a comenzar recordando que los seres humanos somos organismos pluricelulares, es decir, que estamos formados por muchas células. ¿Qué tipo de células tenemos? Tenemos por un lado las células somáticas, que son aquellas de cualquier parte del cuerpo, una célula del hígado, una célula del intestino, una célula de la piel, son células somáticas. Y por otro lado tenemos las células sexuales, que son los gametos. Las células somáticas son diploides. ¿Qué significaba esto? Que tenemos 2 juegos para cada cromosoma, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hablar de cromosomas homólogos, recordando un poquito de genética, ¿sí? Con 2 alelos o 2 opciones para cada uno de nuestros genes. Estas células diploides de nuestro cuerpo tienen en total, cada una de ellas, ¿sí? Cada una de nuestras células tiene 46 cromosomas. Por otro lado, las células sexuales, que son los gametos, son haploides, ¿sí? Tienen solo 23 cromosomas. Acá ya no tenemos cromosomas homólogos, ¿sí? Tenemos una única opción para cada gen, un único alelo. En el núcleo de hoy nos vamos a centrar en las células sexuales, que son los gametos, o las gametas. Las gametas en el hombre son los espermatozoides, y las gametas en la mujer, las gametas femeninas, son los óvulos, ¿sí? U ovocitos. Ahora vamos a hablar un poquito de estos términos. ¿Dónde se forman las gametas? En las gónadas. ¿Cuáles son las gónadas femeninas? Los ovarios. Así que los óvulos se forman en los ovarios. Las gónadas masculinas son los testículos. Así que los espermatozoides se forman en los testículos. Entonces, recordando un poquito lo que mencionaba recién, el ser humano es un ser humano diploide. Una forma de escribirlo, o sea, simbólicamente, es 2N, esto significa diploide. Y tenemos 46 cromosomas. Para que una gameta se forme y tenga en realidad la mitad, ¿sí? Pase de ser diploide a ser haploide, es necesario una meiosis, ¿sí? Recordamos que por meiosis la carga genética se reduce a la mitad, ¿no? Entonces los gametos justamente se van a formar por meiosis. Cada gameto, el gameto femenino tiene 23 cromosomas, el gameto masculino tiene 23 cromosomas. Cuando se unen, en el proceso que se llama fecundación, se restaura la diploidía, ¿sí? Volvemos a tener 46 cromosomas, 23 provienen de la madre, 23 provienen del padre. Entonces en esa fecundación se forma un cigoto que es diploide, que tiene 46 cromosomas, ¿sí? Que por muchas divisiones mitóticas y procesos de diferenciaciones celulares va a originar lo que es el ser humano. ¿Cómo se formaron esos gametos? ¿Sí? El origen de los gametos se surge con unas células que se llaman células germinales primordiales, que tienen un origen extragonadal. ¿Qué significa? No se forman en las gonadas. Durante el desarrollo embrionario se forman en algo que se llama epiblasto, que lo vamos a ir viendo más adelante. Si se originan en el epiblasto, migran por una estructura llamada saco vitelino, llegaron a las gónadas, ¿sí? Ovarios y testículos, entran en las gónadas y ahí se van a comenzar a diferenciar, van a sufrir algunos procesos para formar eventualmente las gametas. Voy a hablar ahora de la mujer, sí, para no andarme diciendo términos. Cuando llegan las células germinales primordiales, llegaron a los ovarios, allí se van a diferenciar en ovogonios, ¿sí? Que son unas células que son diploides, se diferencian por mitosis, por lo tanto mantienen la ploidía, ¿no? Son diploides. Y todo esto ocurre durante el desarrollo embrionario, ¿sí? Estas células germinales primordiales llegan a finales de la 5ª semana, ¿sí? Y ahí comienzan a diferenciarse. Se diferencian en ovogonios, los ovogonios vuelven a sufrir mitosis y como que van generando un stock de más y más ovogonios, ¿sí? Se empiezan a multiplicar, se forman múltiples ovogonios. En la edad fetal tenemos aproximadamente 7 millones de ovogonios, que es una locura, pero no todos van a estar presentes en el momento del parto. Vamos a ir viendo que van sufriendo 13 y van a ir desapareciendo. Estos ovogonios entonces se reproducen, se van generando un stock de ovogonios, y eventualmente, por mitosis también,
pero ahora se le agrega crecimiento celular, la célula se agranda, y por mitosis se diferenciaron en lo que se llama ovocito primario. Acá tenemos entonces el primer paso de la gametogénesis. En la mujer, la gametogénesis se llama ovogénesis. En el hombre, la gametogénesis se llama espermatogénesis. Fíjense que mantienen el sufijo génesis, que es formación de gametos, gametogénesis. En la mujer se forman óvulos, por eso ovogénesis. En el hombre, espermatozoides, por eso espermatogénesis. Seguimos hablando de la ovogénesis, entonces, resumiendo, llegan las células germinales primordiales a los ovarios, se diferencian por mitosis en ovogonios. La mitosis y los ovogonios empiezan a también sufrir mitosis, hay muchos ovogonios. Algunos por mitosis más crecimiento celular se diferencian en ovocitos primarios. Todo esto, el ovocito primario, se está formando en el desarrollo, durante el desarrollo embrionario, ¿sí? Adentro de la panza, ¿sí? Lo remarco porque es una diferencia que vamos a ver después con la espermatogénesis. Se formó el espermatocito primario y esta célula, que es diploide, porque se formó por mitosis, esta célula es la que va a comenzar la meiosis. Empieza la meiosis, recuerden que la meiosis, hablamos de meiosis 1, meiosis 2. Ya el resultado de una meiosis 1 son dos células haploides. Pero este ovocito primario, ¿qué le pasa? Empieza la meiosis, ¿se acuerdan la primera fase de la meiosis? Profase, pausa. ¿Sí? Arrancó la meiosis y se pausó. Quedó detenido justo antes del nacimiento, se detiene en una fase llamada diploteno, que es una fase de reposo dentro de la profase de la meiosis 1, y queda en pausa. Por lo tanto, en el parto las mujeres nacen con muchos ovocitos primarios detenidos, pausados, en profase 1. En el nacimiento hay aproximadamente entre 600.000 y 800.000 ovocitos primarios pausados. Pasan los años, llega la pubertad, lo vamos a ver con Julia Loss en ciclo sexual, pero con la pubertad, bajo influencias de hormonas, se reactiva esta meiosis 1, salen de pausa estos ovocitos primarios, completan la meiosis 1 y originan, ustedes saben, como resultado de la primera meiosis serían dos células, pero miren lo que pasa acá en la mujer. Una de esas dos células hijas es el ovocito secundario, con ya la mitad de la carga genética, solo va a tener 23 cromosomas. Los otros 23 cromosomas lo recibe la segunda célula hija, pero esta segunda célula hija recibe muy poquito citoplasma. En la mujer, como resultado de la meiosis en la ovogénesis, la distribución de citoplasma no es igual en ambas células hijas. Hay una que recibe mucho, que va a ser el ovocito secundario, y otra que recibe muy poquitito, que no es viable, que se llama corpúsculo polar, o cuerpo polar. Entonces, esto ocurre en la pubertad. Se reactivó la meiosis 1, el ovocito primario dio lugar a un ovocito secundario, que es el que me importa a mí. Este ovocito secundario, ¿qué va a hacer? Va a entrar en meiosis 2, que es lo que sigue. Pero acá de nuevo, pausa otra vez. El ovocito secundario comienza en la meiosis 2, llegó ahora hasta la metafase, avanzó un poquito más, pero se pausó. Puso pausa. Cuando veamos ciclo sexual vamos a ver que la ovulación, que es la liberación del ovocito secundario del ovario, sale del ovario liberado, pero sale como ovocito secundario. Todavía no se formó ningún óvulo. Salió el ovocito secundario. Si llega a haber fecundación, es decir, que tengo el ovocito secundario, llegó un espermatozoide, se unieron, esa fecundación es un estímulo para que se reactive la meiosis 2 y se termine. Y casi en simultáneo se formó el óvulo, resultado de la meiosis 2, y se unieron los pronúcleos femeninos y masculinos. Si no hay fecundación, el ovocito secundario nunca finaliza la meiosis 2, y así muere, ¿sí? Se degenera como ovocito secundario. Nunca se formó el óvulo. Esto es lo que ocurre en la mujer, que lo vamos a ir viendo ahora en más detalle. Cuento rápidamente lo que pasa en el hombre y pasamos a la siguiente diapo para ver un poquito más en profundidad cada una de las etapas. En el hombre llegan las células germinales primordiales a los testículos, se diferencian en espermatogonias,
Pero recién en la pubertad es que comienza la espermatogénesis. Recién en la pubertad los espermatogonios por mitosis crecen y producen los espermatocitos primarios, y los espermatocitos primarios entran en meiosis 1. Como resultado de la meiosis 1, que es una etapa muy larga y prolongada, dura como 23 días, originan dos células hijas, los dos van a ser viables en este caso, si tenemos diferencia con la mujer. Estas células hijas son espermatocitos secundarios, que entran en una meiosis 2, que ya es más rápida, y en total, resultado de la meiosis de un espermatozoide primario, como resultado se formaron 4 espermátides que son inmaduras, porque fíjense que son redonditas, ¿no? Las dibujamos con esta forma, todavía no tienen la forma del típico espermatozoide. Estas espermátides sufren un proceso de diferenciación, que se llama espermiación, que finalmente van a dar la formita del espermatozoide que todos conocemos. Después lo vamos a retomar en unos diapos más adelante. Eso es a grandes rasgos la gametogénesis en la mujer y en el hombre. Ahora vamos a concentrarnos un poquito más en la mujer. ¿Qué pasa con estos ovocitos? Estos ovocitos que se están formando en el ovario, que dijimos que las mujeres nacemos con entre 600.000 y 800.000 ovocitos primarios, recién en la pubertad comienzan los ciclos sexuales, se reactivan los ovocitos primarios, y en cada ciclo sexual, se van, de esos cientos de miles que tenemos, que en realidad en la pubertad ya tenemos 40.000, ojo, nacemos con 600.000 a 800.000, pero para cuando llegó a la pubertad muchos ovocitos fueron degenerando, ¿sí? Fueron muriendo, y me queda un pool de 40.000 ovocitos primarios. De esos 40.000, en la vida fértil de una mujer, se van a liberar menos de 500. Todo el resto degenera, ¿sí? Sufre apoptosis, sufre atresia, así, y van muriendo y desapareciendo. Entonces llegó a la pubertad, tengo un pool de 40.000 ovocitos primarios. En cada ciclo sexual se van a retomar, a agarrar de esos 40.000 para que empiecen a crecer y diferenciarse entre 15 y 20. Se reactiva la meiosis 1, se termina, se forma el ovocito secundario, se inicia la meiosis 2 y se pone en pausa. Todo esto ocurre dentro del ovario en unas estructuras que se llaman folículos ováricos. Antes de contarles acerca de los folículos, entonces repasamos acá. Llegan las células germinales primordiales a los ovarios, por mitosis, se originan los ovogonios. Los ovogonios, por mitosis también, más crecimiento celular, originan los ovocitos primarios en la profase. ¿Qué es lo que va ocurriendo con estas células? Los ovogonios, una vez que se van formando y se van reproduciendo, se empiezan a agrupar, se unen, se forman como un grupito, se rodean de unas células epiteliales planas, que lo vemos acá, y finalmente, lo que ocurre cuando el ovogonio se diferencia en ovocito primario, cada uno de los ovocitos primarios se rodea de células foliculares planas. Poco antes del nacimiento, entonces, ese ovocito primario comenzó la meiosis 1 y se detuvo en profase. Dentro de la profase, sin profundizar demasiado, solo sabemos que está la fase de diplotena, que es una fase de reposo, si quedan en reposo en diplotena. Y así se nace, ¿sí? En el recién nacido tenemos los ovocitos primarios rodeados de células foliculares planas, drenados en diploteno de la profase 1. Esta estructura de ovocito primario rodeado por células foliculares planas se la conoce como folículo primordial. El folículo primordial es eso, el ovocito primario rodeado por células foliculares planas. Cuando se reactivan, ¿sí? En la pubertad, empiezan los ciclos celulares, se sigue dividiendo el ovocito, se reanuda la meiosis. También las células foliculares empiezan a desarrollarse, ¿sí? Lo que crece es todo el folículo. ¿Qué es lo que ocurre? Las células foliculares que son planas toman una forma cúbica, ¿sí? Ahora, lo vemos en esta estructura de acá. Entonces ya cuando tenemos el ovocito primario todavía, pero con células cúbicas,
A ese folículo se lo llama folículo primario. Fíjense qué pasó de folículo primordial a folículo primario. Ya es un folículo en crecimiento. Está empezando a crecer para ver si logra llegar a ovular, ¿sí? A desprender el ovocito secundario. Estas células, que ahora son cúbicas, se empiezan a estratificar, ¿sí? Fíjense que acá hay una sola capa, es un epitelio simple, y acá ya hay muchas, es un epitelio estratificado. Pasan a tomar el nombre de células de la granulosa. Estas células de la granulosa, junto con el ovocito, secretan unas glicoproteínas, ¿sí? que forman esta estructura que se ve con color más rojo, ¿sí? Entre las células de la granulosa y el ovocito, que se llama zona pelúcida. La zona pelúcida entonces está formada por glicoproteínas, que se llaman glicoproteínas ZP, por zona pelúcida. A su vez, no solo se estratificó la capa de la granulosa, sino que también todo el tejido conectivo que está circundante, ¿sí? Rodeando estos folículos, que estaría todo en el medio por acá, lleno de tejido conectivo, lo que hace es células del tejido conectivo se empiezan a adherir también al folículo, empiezan a formar parte del folículo, constituyendo una capa que se llama células o capa de la teca. A su vez, la capa de la teca la podemos diferenciar en una teca interna, que está en contacto con la granulosa, separadas por la membrana basal de las células de la granulosa, y después una teca más hacia afuera, que es la teca externa, que tiene fibras musculares, fibroblastos. Acá hay una estructura pequeña del ovario, es un corte longitudinal del ovario, para que vean dónde están estos folículos. Si yo tengo el ovario y un corte hacia lo largo, y lo abro para ver qué veo adentro, lo que veo es esto, básicamente. Todo este tejido, la parte del ovario que es más hacia el borde, se llama corteza. Y en el centro del ovario, el corazón del ovario, lo llamamos médula. Los folículos ovarios se distribuyen en la corteza ovárica. ¿Cómo sigue este crecimiento? Tenemos un folículo en crecimiento, que es el folículo primario, que puede tener las células cúbicas, una sola capa, o ya estratificadas. Fíjense, ¿qué observo acá de diferente? Entre las células de la granulosa se empiezan a formar pequeñas lagunitas, con un líquido, que luego esas lagunas se empiezan a unir y confluyen en una gran cavidad con líquido, que se llama antro folicular. Cuando aparece el antro folicular, si yo veo en un ovario un folículo con un antro folicular, este folículo ya está más crecido, y es un folículo secundario. Fíjense que el antro empieza a crecer tanto, el antro es muy grande, me desplazó al ovocito, ¿sí? Queda excéntrico. El antro me separa a gran cantidad de células de la granulosa, del mismo ovocito, excepto en una región donde las células de la granulosa se mantienen rodeando el ovocito. Esas células de la granulosa que permanecen rodeando el ovocito se denomina corona radiata o radiante. Y a su vez ahí queda como un puentecito que mantiene una conexión con las células de la granulosa, que se llama cúmulo óforo. Esto lo van a volver a ver cuando vean ovulación. Bien, acá tenemos un pequeño resumen, las células germinales primordiales diploides, por mitosis dan primero ovogonios diploides, que por mitosis dan osteoprimarios diploides. Empiezan la meiosis, hay una distribución desigual de citoplasma, así que se me forma un ovocito secundario y el otro es un cuerpo polar. El ovocito secundario, en la pubertad, el ovocito primario en la pubertad reanuda la meiosis, origina el ovocito secundario, se pone en pausa, se libera del ovario, se salió el ovocito secundario, pausado. Si llega a haber fecundación, termina esa meiosis y origina el óvulo. De nuevo, a modo de resumen y para ir comparando con los folículos, ¿sí? Entonces, primero recordemos, los folículos ováricos es en donde van a ir creciendo estos ovocitos y sufriendo la gametogénesis.
Y tenemos distintos folículos según el estadio de desarrollo. Los más inmaduros de todos, ¿sí?, los primeros en comenzar los ciclos, son los folículos primordiales, que son los que tenían el ovocito primario con una capa de células epiteliales planas. El siguiente folículo, un poquito más maduro, es el folículo primario. ¿Sí? Ya es un folículo en crecimiento, donde ya un primario inmaduro sería con células, las foliculares que ya son cúbicas, no son planas. Y un primario más maduro sería con la capa de la granulosa ya estratificada. Un folículo más maduro todavía es el folículo secundario. Y el folículo más maduro de todos, que no se lo nombré acá, que va a ser el que gane la carrera, digamos, y va a ovular, se va a desprender, se llama folículo de Graaff. Ese es el folículo maduro, que se va a liberar durante la ovulación. Entonces, el paralelismo entre ovogénesis y desarrollo folicular. Los ovogonios son diploides, por mitosis se regeneran a sí mismos, ¿sí? Y finalmente, también por mitosis, dan lugar a un ovocito primario. El ovocito primario se rodea de células foliculares planas, ¿sí?, y constituye el folículo primordial. Este ovocito primario entra en meiosis, todo esto antes de nacer, y se pausa en la profase. Entonces queda pausado en la profase, formando un folículo primordial. En la pubertad se reactiva la meiosis 1 y origina el ovocito secundario. Mientras se fue formando el ovocito secundario, este folículo primordial también fue creciendo, ¿sí? Se volvieron las células foliculares cúbicas, se formó la capa de la granulosa, se formó la capa de la teca, y ya tenemos un folículo en crecimiento, ¿sí?, que va a ser un folículo primario inmaduro y finalmente un folículo primario maduro. El ovocito primario terminó la meiosis, da lugar al ovocito secundario que se pausa, ¿sí?, se pone en pausa. Este ovocito secundario va a formar parte de un folículo maduro que va a ser el de Graaff, que ya tiene antro folicular. Se libera del ovario un folículo maduro de Graaff con el ovocito secundario. Acá salió del ovario. Si hay fecundación, se termina en la meiosis 2, se forma el cigoto. Se forma el óvulo e inmediatamente el cigoto. Bueno, eso en cuanto a la mujer. En el hombre, por eso es un poquito más simple. Básicamente, lo que es importante saber es que durante el nacimiento el hombre nace con lo que se llama cordones testiculares, ¿sí? Primero partimos de cómo son los testículos, ¿no?, que lo van a ver después más adelante. Yo se los cuento así rápidamente. Dentro de los testículos hay muchos túbulos, testículo del adulto, ¿no?, testículo maduro estoy hablando, muchos túbulos. Dentro de esos túbulos, que son como conductos, dentro de esos túbulos es que se forman los espermatozoides. Sin embargo, cuando nace en el nacimiento, no están los túbulos, sino que ya hay cordones testiculares que son macizos, no tienen el hueco de un túbulo, así que se llama luz. Es un cordón macizo que tiene las células germinales primordiales y tiene otras células muy importantes que son células de Sertoli, que las vamos a nombrar después más adelante, pero son células cilíndricas muy altas que le dan sostén, le dan nutrición y le cumplen un montón de funciones muy importantes para los espermatozoides que se están formando. Entonces, si yo tengo un conducto, así como una manguerita, la corto transversal y miro adentro, miro que acá en la pared, ¿sí?, de estos túbulos hay muchas células, y ocupando todo el grosor de la pared está la célula de Sertoli, ¿sí?, desde la base hasta la luz, hasta el hueco del conducto. Y después, más distribuido en todo el ancho de la pared, hay las células que están sufriendo espermatogénesis. Bueno, ¿cómo es en el hombre? Nacen con estos cordones testiculares, que tienen células germinales primordiales, que van a formar espermatogonios, y también tienen células de Sertoli. En la pubertad es que comienza la espermatogénesis. Estas células germinales primordiales originan los espermatogonios. Los espermatogonios, por mitosis,
originan espermatocitos primarios, que son los diploides, y estos son los que entran en meiosis. La meiosis 1 origina espermatocitos secundarios. Que entran en meiosis 2, termina la meiosis 2 y se forman espermátidas. Las espermátidas o espermátidas sufren una diferenciación que se llama espermiación, en la cual cambian la forma del cuerpo, que ahora vamos a ver cómo, y se forman los espermatozoides. Bien. Bueno, durante esta espermiación es que se pierde mucho citoplasma, ¿sí? Fíjense que queda un poquito de citoplasma en esta parte del espermatozoide, que es en la cabeza. Se forma una estructura que se llama acrosoma, que cubre una parte de la cabeza del espermatozoide, que tiene enzimas muy importantes para la fecundación. Se forma el cuello, donde están ubicadas múltiples mitocondrias que necesita el espermatozoide para obtener energía, que necesita mucha energía para poder moverse. ¿Sí? Y se forma la colita, que es el flagelo. Entonces, como resultado de esa espermiación, donde se forma el acrosoma, se reduce el citoplasma, se forma el cuello, la cola, como resultado se forma el espermatozoide típico, que tiene una cabeza, en la cabeza está el núcleo, con los 23 cromosomas, tiene el acrosoma cubriendo una parte de la cabeza, tiene un cuello, que es la pieza intermedia con múltiples mitocondrias, y tiene el flagelo, que es la cola. Así es el espermatozoide maduro. Ese espermatozoide que se fue formando, miren, fíjense que al principio queda todavía unido a la célula de Sertoli, está como anclado, finalmente se desprende y queda en la luz de los túbulos seminíferos para empezar a moverse, y ya van a ver cuál es el recorrido de esos espermatozoides. Entonces, ¿cómo es la espermatogénesis? Las células germinales primordiales entraron en la gónada a finales de la 5ª semana. Se diferencian en espermatogonios. Un dato es que hay distintos tipos de espermatogonios. Espermatogonios de tipo A y espermatogonios de tipo B. Sin profundizar demasiado, la célula germinal primordial da lugar a espermatogonios de tipo A, que se reproducen a sí mismas, pero también para generar un stock de espermatogonios de tipo A. Y algunas de esas espermatogonias de tipo B se diferencian, también por mitosis, en espermatogonias de tipo A, perdón. Todas esas espermatogonias de tipo A, algunas de esas se diferencian en espermatogonias de tipo B. Esas espermatogonias de tipo B son las que, también por mitosis, forman los espermatocitos primarios. Se forma el espermatocito primario, comienza la división por meiosis 1. Se reparte, hay una reducción del material genético, de que ya el resultado de la meiosis 1 son 2 células haploides, que se llaman espermatocitos secundarios. Estos entran en meiosis 2 y como resultado originan las espermátides. Las espermátides sufren espermiogénesis y originan como producto de esa espermiogénesis los espermatozoides. Bien, algunos datos es que la espermatogénesis tarda 74 días, desde que comenzó a diferenciarse el espermatogonio entre la meiosis 1 suele ser la más larga, suele ser muy larga, la meiosis 2 es muy rápida y cortita. Pero desde que comienza la espermatogénesis hasta que tengo el espermatozoide maduro, tardan 74 días. Otro dato interesante es que por día se producen aproximadamente 300 millones de espermatozoides. Algunos números que son bastante interesantes. Bien, con esto terminamos entonces la mitogénesis. Bueno, cualquier duda, me consultan por foro o vuelvan a ver el video, que por ahí es un poco complicado, con muchos términos nuevos, pero bueno, con lectura y con la clase espero que sea de ayuda para comprender el tema. Ahora Julia le va a comentar acerca del ciclo sexual. Gracias.